Bueno, ahora le damos la palabra al compañero, o no, le digo compañero porque viene del mundo sindical, Óscar Alarcón, dirigente de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas, a quien le otorgamos la palabra por 10 minutos. Adelante, compañero Óscar. Muy buenas tardes a todos los participantes. Mi saludo en particular a la congresista Isabel Cortés Aguirre, presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, así como a los congresistas que intervienen en esta reunión, que son miembros de la misma comisión. Igualmente al doctor Walter Borja, jefe de la ONP, y al señor Elio Sánchez de la Superintendencia de AFPs. Yo no emplearé mucho tiempo. Hemos escuchado las exposiciones que son abundantes en información estadística, con sus cuadros didácticos. Yo hablaré sobre los problemas reales que tienen los pensionistas en el país y arribaremos a lo que es nuestra voluntad también de contribuir, de llegar en conjunto hacia una reforma integral de pensiones. Yo represento a la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú, CENAJUPE, que es una institución del sector que tiene 32 años de vida institucional y que tenemos bases en todo el país. Quiero empezar con la siguiente cuadro. Adelante, por favor, el siguiente. Tomando la palabra a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Alguien de los expositores ya lo dijo también como referencia. Y ella dice lo siguiente en materia de pensiones: una mejor distribución del crecimiento económico debe implicar también que nuestros adultos mayores se beneficien de él. En este sentido, mientras elaboramos una propuesta de reforma integral de la ONP y AFPs, nuestro objetivo es aumentar la cobertura de pensión 65 como pilar público de un sistema nacional de pensiones que responda a las necesidades de las mayorías. Hay un caso concreto de atención inmediata, pero a continuación es lo que corresponde elaborar la situación de la reforma integral de pensiones. Muy bien, ¿cómo estamos los pensionistas hoy? Voy a hablar en particular de la 19.990, que constituyen una mayoría y a la que representamos como institución. Miren ustedes, por favor, si puedes retroceder y si me permites guiar anterior, por favor. Por Decreto Supremo 139 del 1 de mayo del 2019, se estableció una pensión mínima de 500 soles mensual. Vayan fijando el monto para tener una valoración de su impacto social en el sector. Y la pensión máxima, 893 soles. No llega a la remuneración mínima vital, la máxima. Adelante, por favor. Esa es una realidad concreta, entonces, en este momento. Nosotros en CENAJUPE y el resto de organizaciones luchamos por lo siguiente. Luchamos por pensiones dignas, entendiendo que la pensión es un derecho humano fundamental, es parte de la seguridad social, y así tenemos que entenderlo. De tal manera que la pensión digna es para que se asegure la vejez y no una vejez sin trabajar, porque no se trata de continuar trabajando. Esa es la pensión digna. Por lo menos nosotros estamos planteando, sostenemos y estamos luchando porque la pensión mínima sea equivalente a la remuneración mínima vital. Es decir, nadie en el país, ningún pensionista en el país debe ganar menos de 930 soles, que es la RMB. Y la pensión máxima no debe ser inferior a 1.5 de la remuneración mínima vital, es decir, 1.439.50.
Eso entonces es lo que queremos. Adelante, por favor. La siguiente. Muy bien. Tenemos otro problema. Aparte de que ustedes entenderán que con las pensiones que actuamos hoy, no son pues pensiones que sostengan un hogar, que se va solamente en el pago de los servicios, etcétera, etcétera. Tenemos un tema que es interesante. En la segunda disposición transitoria de la Constitución Política señala que el Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra. Sin embargo, esto, bueno, pues en 20 años solamente hemos tenido el incremento significativo hecho por la ley mencionada en el 2019. Entonces, este es un hecho que la Constitución señala. ¿Y cómo es posible que en cada presupuesto no se considere el incremento de las pensiones? Eso significa discriminación al sector que ha contribuido durante su vida laboral al desarrollo nacional. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ya. Bien, entonces es un tema que además el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya en más de una oportunidad en el sentido de que eso es constitucional, tiene carácter obligatorio y por lo tanto deben incrementarse las pensiones en cada presupuesto. Tenemos un hecho que el doctor Borja lo ha explicado, es el Fondo Consolidado de Reserva. Y él ha señalado un hecho que llega pues el fondo a 22.000 millones y se necesita más de 100.000 millones de soles. Y claro, ahí hay un déficit. Hay algo que debe motivar preocupación de todos, en particular del Estado. Entonces, lo que queremos allí es, como dicen en mi pueblo, no es de confianza, sino es por seguridad. Mayor transparencia sobre los activos de Fondo Consolidado de Reserva, del FSR. Y esa transparencia tiene que ver también con una gestión que tenga un relacionamiento interinstitucional. Por ejemplo, en nuestro caso lo hemos logrado ese relacionamiento con la gestión anterior, pero lamentablemente en los últimos meses y ahora desde que se ha iniciado la gestión en la ONP, hemos sostenido una reunión a invitación del doctor Borjas, porque es necesario este relacionamiento que da de por sí el conocimiento entre las partes, porque hay veces se tiene un conocimiento tergiversado o equivocado de la realidad, y no hay mejor forma que comunicándonos. Adelante. La siguiente. Bueno, los pensionistas en el país tenemos necesidades que tienen que ser incluidas para resolver y hacer la pensión digna. Primero, que las viudas o derechohabientes deben percibir el íntegro de la pensión hasta el fallecimiento, hasta que se extinga esa relación, y no el 50% como se viene haciendo hasta el día de hoy. Esto pasa a lo que se considera la contribución emocional, la satisfacción que hay que darle a los pensionistas. El ingreso libre a los espectáculos, a los teatros, a los museos, a los centros recreacionales, para que eso es darle calidad de vida al adulto mayor. Se debe considerar el pasaje libre de cercanías en el transporte público a los jubilados, a los pensionistas. Y se debe fomentar el turismo pensionario y adulto mayor. Se ha contribuido con 20, 30, 40 y hasta 50 años, que yo conozco casos de jóvenes o personas que se incorporaron siendo adolescentes al mundo laboral,
y terminarán su vida sin haber conocido la capital o los lugares, como es en el caso del Perú, no podrán conocer la maravilla arqueológica del mundo que tenemos en el Cusco. Adelante, la otra, a la siguiente. Y claro está que estamos preocupados no solamente por nosotros, sino también por integralmente, de manera holística, frente a los problemas de los pensionistas, jubilados y adultos mayores. Por lo tanto, necesitamos que se hagan eco el pago del FONAVI, porque en su inmensa mayoría quienes son fonavistas son pensionistas. Por otro lado, el respaldo al proyecto de ley 00487 sobre jubilación a los 55 años de edad y con 15 años de aporte para los trabajadores de construcción civil, por la naturaleza misma de su trabajo, que es eventual y que no pueden acumular el mismo tiempo que otro que trabaja de manera más estable. Y finalmente, el pago de 14 pensiones a los beneficiarios de las pensiones proporcionales e igual trato a sus derechohabientes o sus viudas o viudos, porque ahí hay un tema de materia de discriminación. Cuando nos consultaron dijimos eso, por favor, si lo consideran pensionistas, considérenle de manera integral, no le recorten lo que a otros similares se le viene otorgando. Adelante, por favor, la próxima. Muy bien. Esos entonces son nuestros problemas por los que venimos sufriendo hoy. Somos vulnerables ante la pandemia y se han dado las cifras de fallecidos en la pandemia, de adultos mayores, de pensionistas, etcétera, etcétera. Somos muy vulnerables ante la pandemia, pero también somos los marginales frente a la economía. Y eso no se justifica en un país como el nuestro, que es el primer productor de oro en América Latina, en América entera, y el quinto en el mundo. Nuestros ríos en la selva, en Madre de Dios, arrastran oro, y no podemos continuar en esa situación de pensiones propina, le digo. Bien, ¿qué hay que hacer para que todo esto se convierta en una coincidencia de las partes? Primero, y ya sabemos de que hay un proyecto de ley que quedó de la congresista Omonte en el Congreso anterior, y ahí se plantea el sistema integrado universal de pensiones. Nosotros como SENAJUPE y como CGTP y además otras organizaciones de pensionistas como ANSIGE y ADEP, hicimos una propuesta conjunta que hicimos llegar al Congreso. Ahí está la portada de este documento, de este libro que tiene más de 70 páginas. Y este proyecto de ley, nosotros valoramos totalmente las coincidencias. 2, estamos dispuestos a discutir lo que puede resultar controversial. Y 3, me alegro profundamente por lo que acaban de aprobar en la comisión. Y yo o mi organización traía la propuesta de crear un grupo de trabajo de las organizaciones más representativas, tanto de los trabajadores, pensionistas, y también los empleadores y del Estado. Es el ejercicio del diálogo social que hay que hacerlo en todos los espacios necesarios. Muy bien, adelante. La siguiente. Muy bien. Se habla mucho de dificultades para arribar a un consenso en este tema. Sin embargo, quiero afirmar lo siguiente, que en SENAJUPE apostamos por el fortalecimiento del sistema público de pensiones. Ojo, a partir del convenio 102 de la OIT, donde se establecen las normas mínimas
y se hace sobre la base de los principios de solidaridad, de integralidad, de universalidad, sobre todo de esa palabra mágica, la solidaridad. Y estamos de acuerdo, pues, con el pilar no contributivo, la pensión 65, hay que ampliarla. Estamos totalmente de acuerdo, hay que ampliar su cobertura, hay que universalizar, hay que llegar a los otros sectores, por ejemplo, de trabajadores por cuenta propia, y ahí hay toda clase de ingresos, los que tienen un ingreso mensual menos de la remuneración mínima vital, pues que perciban el derecho a tener esta pensión 65, y los que tienen más, un ingreso declarado, por supuesto, pueden contribuir. En relación al el pilar contributivo, con aporte solidario, tiene que ser eminentemente tripartito: el trabajador, el empleador, el Estado. Es absurdo que solo el trabajador aporte el 13%. Y ninguna parte del mundo, discúlpenme si me equivoco, pero no creo que en otras latitudes solo el trabajador cargue el derecho de contribuir para su pensión. Aquí hay que comprometer a la contribución al Estado y a los empleadores. Por otro lado, el fondo pensionario, debe quedar claro, el fondo pensionario no es igual a programas de ahorro. El programa de ahorro es una decisión individual, personal y opcional. Entonces, para eso están las cajas, están diversas entidades financieras, etcétera, etcétera. Es opcional, optativo. Entonces, no puede ser parte de un sistema, y a ese tipo de ahorro no se puede llamar fondo previsional. Por otro lado, consideramos que todos deben aportar al sistema público, y solo el que desea voluntariamente puede optar, además, ojo, por una afiliación al sistema privado. Repito, esto debe ser opcional. Y el sistema privado, no necesito cifras estadísticas acá. Vamos a ver lo que está pasando en Chile, donde fue la cuna de esta iniciativa, y de la que se copiaron acá en el Perú para implantar las AFP en el Perú. En Chile es un fracaso, y las renuncias indudablemente es pan de cada día. Y esto que había en otros países están en franco retroceso. En países que existía las AFP están volviendo al sistema público de pensiones. Muy bien. Por eso nos oponemos al fomento del individualismo y a la capitalización individual dentro del sistema público de pensiones. Y por eso dijimos no a una AFP pública. No, porque habría una gran distancia entre una trabajadora del hogar que gana el salario mínimo vital y un trabajador que gana pues más allá de 5.000, etcétera, etcétera. ¿Ah? Es una distancia enorme. Y finalmente, consideramos que debe haber una nueva institucionalidad. ¿Ah? Pues el nombre que sea apropiado, pues nosotros decimos que puede ser el Instituto Peruano de Pensiones, con autonomía económica, financiera, administrativa, y que tenga una gobernanza igualmente tripartita, con trabajadores, pensionistas y empleadores y el Estado, que tenga su propio brazo de recaudador, etcétera, etcétera. Es decir, eso es lo más ideal, lo más factible de hacer. Eso es lo más recomendable desde nuestro particular punto de vista. El siguiente, por favor. Se han señalado de los inconvenientes. Sí, pues todo proceso de cambio siempre es una lucha entre lo nuevo que quieren hacer
y lo viejo que se resiste a morir. Eso es dialéctico. Pero hay que buscar las soluciones, y eso es posible. Vean, no me gusta decir mercado de trabajo, pero es una palabra que nos puede entender. Prefiero decir relaciones en el mundo laboral. Tenemos que hacer aquí, en este mundo laboral, una reforma para terminar con la informalidad laboral. Hay que promover la contratación a plazo indeterminado, modificar la contratación temporal, respetando el principio de causalidad y su carácter excepcional. Esa es la única manera que también los fondos de pensionarios sean sostenibles, que tengan un aporte sostenible en el tiempo. Por lo demás, planteamos la reactivación económica con trabajo digno y respeto a los derechos laborales, terminando con los regímenes laborales discriminatorios, por ejemplo, ese régimen laboral para la micro y pequeña empresa, de la exportación no tradicional, el régimen laboral agrario y otros regímenes que son precarios, que no fomentan el empleo digno. Por otro lado, apostamos por terminar definitivamente con el régimen CAS en el sector público, aplicando la ley que ya la suprime, y hay una ley. Por otro lado, afirmamos una estabilidad laboral productiva, porque eso es el soporte del aporte a las pensiones. Por lo demás, ampliación del sistema pensionario a los trabajadores por cuenta propia, ya lo dije, los autoempleados, ya lo dije. Bueno, conozco un caso. La Organización Nacional de Mototaxistas hace buen tiempo ya está solicitando su incorporación en el Seguro Social de la Salud y también está solicitando pensiones. Entonces, ¿es posible llegar a incorporarlos tanto en salud y en pensiones? ¿Es posible? ¿Por qué? Si estamos diciendo de una universalización de la seguridad social como derecho humano fundamental. Entonces hay que buscar la fórmula. Fórmulas habrán cientos o miles, pero hay que arribar a una de ellos de modo consensuado. Bueno, estas medidas permitirán mejorar sustancialmente la recaudación de los fondos de pensiones y además se debe sancionar drásticamente la evasión contributiva que existe, que hay y que burlan, pues, porque también los mecanismos son vulnerables. Entonces, todo eso es posible de conversarlo, de tratarlo, y qué bien que se haga en un grupo representativo, plural, etcétera, etcétera. La necesidad de arribar a una conclusión en beneficio de todo el pensionariado nacional. La siguiente. Muchas gracias entonces por haberme escuchado y haber transgredido antojadizamente el tiempo. Muy amables por escuchar. Gracias, compañero Oscar. Muchísimas gracias por su intervención, muy importante para la clase trabajadora, que estamos en urgencia por tener una pensión digna. Muchísimas gracias. Por favor, permanezca en plataforma, compañero Oscar.